¿Qué tal? Esto es Los candidatos le responden al comercio, un espacio para escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá en los temas que más le atañen al comercio y al empresariado en la ciudad. Hoy estamos con el doctor Jorge Enrique Robledo. Un placer estar acá, doctor. Muy buenos días. Juan Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos vean. Quisiera iniciar con ¿qué opina usted sobre entregar subsidios a los jóvenes para evitar que se vinculen a bandas criminales? Sí, la manera como lo planteó el presidente Petro es completamente inaceptable para mí, porque pues, es un disparate. En mi caso, yo estoy planteando la importancia de aumentar el consumo en la ciudad como un respaldo a la actividad económica. Tengo una propuesta que tiene que ver con desarrollos industriales y dentro de eso también está planteada la idea de crear con respaldo del distrito 100.000 empleos muy dirigidos a jóvenes y a mujeres, ¿sí? Atendiendo esta realidad, empleos productivos y de gente pues digamos que esté integrada, digamos, tranquilamente a la sociedad, ¿cierto? Es de eso de lo que estamos hablando. Eso tiene un doble fin, un interés económico muy importante, pero también es un instrumento de la lucha contra la inseguridad. O sea, yo insisto en que una parte muy determinante del problema de la inseguridad en la ciudad es la pobreza. Es el hambre. Tenemos 2,5 millones de personas en Bogotá que están haciendo menos de 3 comidas al día. O sea, el drama de la pobreza de Bogotá es inmenso. Entonces, esos recursos también tienen que ver con eso. Ahora, eso termina irrigando la economía, porque esa plata no se queda entre los bolsillos de la gente, sino que se vuelve consumo y es una manera de respaldar toda la actividad económica. Yo tengo un convencimiento. Si la economía bogotana y la del país no funcionan mejor de lo que están funcionando, y eso está muy referido a la economía empresarial y a todas las formas económicas, no es posible que esto funcione como debería ser. Entonces estamos hablando de generar oportunidades laborales para que la gente pueda conseguir ese recurso, no vía subsidios, sino vía oportunidades. Vía trabajo, estoy hablando de trabajo, dos maneras. Por ejemplo, estamos planteando que el distrito le entregue gratuitamente a los estudiantes de la ciudad, pues del sector público, los uniformes, pero con la condición de que sean producidos por industrias instaladas en Bogotá. Sí, como una manera de respaldar el desarrollo de la ciudad. Y esto otro, que es otra idea, que es empleos en la administración distrital, sí, pues pagados por el distrito, por supuesto. Todo esto dinamizando la economía. Yo tengo un enfoque muy centrado en eso, Juan Esteban. El capitalismo que tiene Bogotá es un capitalismo de menos de $11.000 por habitante de producto al año. Para poner un ejemplo dramático, San Francisco, California, tiene 130.000. Y de esto se derivan la escasez de los recursos tributarios y del gasto público. Este es un tema para mí de toda la vida de gran importancia. Bueno, hablemos un poco de valorización. En este momento hay por lo menos 5 grandes obras pagadas por valorización por personas jurídicas y personas naturales que aún no se han iniciado, no han empezado siquiera. ¿Usted considera que el modelo de valorización debe continuar como está? En donde pues, la mayoría de las obras son cobradas por beneficio general y se pagan de forma anticipada, ¿o considera usted que podría ser el cobrar la valorización cuando ya se ha logrado el mayor valor de los diferentes inmuebles, o sea, posterior a la realización de las obras? Es notorio que lo más democrático es que la valorización se pague después de que el predio se haya valorizado. Eso es una cosa pues, que es del sentido común, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad que tenemos ahí, Juan Esteban? Es que ya hay un modelo instalado, ¿sí? Que genera unas realidades económicas. No es tan fácil modificarlo. O sea, no quiero hacer demagogia con esto, lo más fácil sería decir que sí, pero resulta que parte del problema de cualquier alcalde es administrar recursos que son escasos. Entonces habría que sentarse a hacer unas cuentas precisas. Bueno, con ese cambio, ¿qué pasaría para el flujo de caja del distrito? ¿Sí? Y si lo que hay que hacer es un proceso de transformación, pero gradual, ¿sí? Porque si no los problemas se nos complican. Ok, porque pues la gran preocupación o el gran dolor de los contribuyentes es que se paga la valorización y, por ejemplo, en este momento estamos viviendo pues la ausencia de esos 5 proyectos que se pagaron. Bueno, eso ya es otro problema distinto. O sea, si no se cumple pues, con los proyectos, pues no se pueden hacer. Pero digamos que suponiendo que en los 2 casos de pago anticipado o posterior, suponiendo que se cumple,
pues la realización del proyecto. Si no se cumple, pues sí, esto es lo que hay, es como una especie de estafa, eso es inaceptable. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo? Sí, no puede ser de ninguna manera. Pero ya como la pregunta era dirigida a si se cambia de prepago a pospago para simplificar las cosas, mi preocupación ahí sería, bueno, ¿cuál es el impacto en las finanzas del distrito de ese tipo de decisión? Sí, porque claro, al ciudadano debe ser así. Lo que pasa es que el distrito ya está montado en una realidad. Su endeudamiento, todas sus cosas tienen que ver con eso. Entonces estos son temas que habría que mirar, pues si lo hago con todo el gusto como alcalde, que nos sentemos a mirar con la ciudadanía a ver cómo se puede hacer una cosa que apunte a lo que es sensato, que es el pago posterior. Bueno, en los últimos 10 años el impuesto predial en Bogotá ha subido el 291%, pues muy por encima del costo de la vida, muy por encima. Esto asfixia a las empresas y a los ciudadanos, se termina convirtiendo en un impuesto confiscatorio. ¿Usted qué va a hacer frente a esto? ¿Está dispuesto a corregir esta situación? Pues uno en principio diría que eso es un absurdo, sí, porque eso lo que quiere decir es que se está asfixiando a la gente y a la economía de la ciudad. Eso no debería ser así. Es inaceptable que se haya llegado a esa situación, pero volvemos un poco en relación con la pregunta anterior. Digamos que esa es la realidad de las finanzas del distrito ya. Entonces, si eso se modifica, digamos, en una modificación de signo democrático, ¿sí? ¿Qué le pasa a las finanzas del distrito? Entonces, ese es el tipo de temas que nos toca, sobre lo que yo no quiero ser irresponsable, ¿cierto? Eso serían cosas que una vez en la alcaldía, yo pienso desarrollar dentro de la alcaldía un aparato de estudios, llamémoslo así, muy fuerte, que le permita al alcalde saber exactamente qué se puede hacer, qué se puede modificar, pero siempre a partir de realidades económicas muy bien entendidas, porque lo otro son irresponsabilidades. Bueno, yo quedo muy satisfecho con una de las respuestas anteriores porque hacia lo que nos lleva es a generar más productividad en la ciudad. La verdad, los tributos se pueden conseguir y se requieren, y todos tenemos que ponerlos, pero fruto del trabajo, fruto de la productividad de los diferentes negocios, porque pues es la única manera de que sean continuables. Impuestos como este terminan generando pues decreción, exactamente lo contrario. Ahora otra vez, ¿le apostaría usted a proyectos como un Bogotá 24 horas o un Bogotá despierta, unas posibilidades de carga y descargue nocturno voluntario? Ahí ya claro que tiene que ser voluntario porque cuando el cargue y descargue es obligatorio, hay sectores que físicamente no lo pueden hacer, pero pues como alternativa es muy buena. Obviamente requiere un apoyo mayor de todo lo que tiene que ver con la seguridad para la noche. Yo soy arquitecto, yo entiendo estos asuntos urbanos, fui profesor en la Universidad Nacional 26 años, profesor de tiempo completo. Y claro, cuando uno mira la ciudad, con toda la inmensa inversión que hay allí, la cantidad de poder y de cosas que se mueven, y uno la ve apagada por la noche, pues de entrada le entra una inquietud y dice, bueno, pero ¿cómo hiciéramos para que esto funcionara día y noche? ¿Sí? El problema es que la noche es muy distinta al día, entonces esa modificación es complicada, pero cuenten con que en una administración mía yo contribuiría muy positivamente con todo lo que se pudiera transformar en ese sentido. Es probable que no se logre pues una cosa muy general desde el principio, pero que sí se puedan hacer desarrollos por sectores y repito, Juan Esteban, cuenten con todo el respaldo de mi administración para todo tipo de desarrollo que genere más empleo, más riqueza, más movimiento económico, pues el nocturno en medio de las realidades de la noche que son complejas. ¿Cómo propone articular el sector privado, las instituciones públicas y la ciudad en la formalización y generación de empleo? Sí, todo lo que la alcaldía puede hacer es cosa que hago, además porque entiendo muy bien la diferencia entre el empleo formal y el informal, y lo deseable es formalizar y formalizar y formalizar. Pero aquí voy a decir una cosa que no es tema específico del debate de alcaldía, y es que esa Bogotá, digamos, de ese producto por habitante tan pequeño, tiene que ver con una cosa que no se discute en debates de alcaldía, pero que yo sí tengo en la cabeza desde siempre. Es que la política económica nacional, no la de los alcaldes, la nacional, todas estas cosas del libre comercio, las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, todo eso con lo que nos han gobernado, es un desastre, Juan Esteban. Es que mire el producto que tenemos. Y un país que no crea más riqueza,
que no crea más empleo formal, que no desarrolla las empresas más avanzadas, más modernas. Claro, también la economía campesina. Todas las economías que suman son positivas, y eso es el resultado de las malas políticas nacionales que agobian no solo a Bogotá. Uno va y mira los problemas de Bogotá, son muy parecidos: Bogotá, Barranquilla, Cali, todas partes. Ahora, también ha habido alcaldes bastante malos, pero esto que estoy mencionando tiene que ver con decisiones de los gobiernos nacionales. Bueno, y para cerrar, ¿por qué los comerciantes deben votar por usted? Y una propuesta para los empresarios que sí o sí va a cumplir y que usted quiere que quede como compromiso. Es el momento de enamorarlos. ¿Por qué votar por mí? Yo les pido a los comerciantes y a todos los bogotanos y las bogotanas que analicen mi hoja de vida. Y verá que si se analiza mi hoja de vida van a encontrar varias cosas. Primero, yo estoy en política desde hace 50 años como un servidor público. Yo no he sido nunca un negociante de la política. Nunca es nunca, como una posición de principios. O sea, yo me siento un servidor público, que fui lo que fui cuando fui profesor universitario y lo que soy ahora. Eso marca una diferencia bien grande. Segundo, si ustedes miran las experiencias de mi vida en estos años, que son 3 grandes experiencias: como profesor universitario, como dirigente de reclamos cafeteros y agrarios y como senador, son experiencias exitosas. O sea, yo puedo demostrar que trabajo duro, que estudio las cosas, que me rodeo supremamente bien. Y bueno, y el programa que estoy proponiendo es el mejor a mi juicio, pero enfatizo en que se comparen las hojas de vida y verán que aquí hay un plus que no todos pueden mostrar, o que ninguno de ellos puede mostrar. Muchísimas gracias.